SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. ¿Hubiera ganado la Liga de 2007 el Real Madrid si no hubiera entrado en el campo José Antonio Reyes? ¿Habría desencallado la final de la Champions 2006 el Barça sin el ingreso al césped de Saint-Denis de Henrik Larsson? La verdad es que sería muy atrevido responder contundentemente a cualquiera de estas dos preguntas, pero los hechos son los hechos. El añorado José Antonio Reyes entró en el partido contra el Mallorca en mayo de 2007 en el minuto 64, con el Madrid perdiendo ese partido por 0-1, y marcó el empate en el 66 y el 3-1 definitivo en el 83, y era la última jornada de Liga, y con esa victoria el Madrid se coronó campeón de Liga, su 30ª Liga. Un año antes, en mayo de 2006, el Barça se chocaba contra el muro del Arsenal, que defendía el 0-1 que había marcado Sol Campbell con solvencia, con 10 jugadores, pero con solvencia, en esa final de la Copa de Europa en París. Pero en el minuto 61 entró Henrik Larsson y la historia cambió. 2 asistencias del delantero sueco, la primera para Eto'o y la segunda para Belletti, hicieron posible la remontada blaugrana para el 2-1 final y por tanto la segunda Copa de Europa del Barça. No me enrollo mucho más porque seguramente todos ya conocéis la historia de ambos partidos, pero me sirven estos dos ejemplos para explicar la importancia de nuestro tema de portada de esta semana, la importancia del jugador revulsivo, de ese futbolista que aguarda su oportunidad en el banquillo y se acaba convirtiendo en lo que los comunicadores deportivos anglosajones han popularizado como el game changer, ese jugador que te cambia el partido. Es un clásico en el mundo del fútbol, pasa desde hace muchísimos años, pero es de los pocos que no envejece. En las últimas semanas hemos visto a Ferran Torres resolver partidos a favor del Barça entrando desde el banquillo. 2 goles en Liga, 2 goles en Champions, los que marcó en Dortmund para remontadas del Barça. En el Atlético, el revulsivo por excelencia en los últimos años había sido Ángel Correa, pero esta temporada está siendo Alexander Sørloth, ese futbolista que lo cambia todo entrando en las segundas partes. Pasó ayer en esa victoria del Atlético de Madrid en casa por 1-0, ante un Getafe de Bordalás que ya se relamía. Endrick lo ha sido en las primeras semanas de la temporada para el Real Madrid, entrando en Liga y Champions y marcando goles importantes para el Real Madrid. Y a nivel internacional encontramos un caso bastante curioso, o al menos bastante llamativo, el de John Duran, el colombiano del Aston Villa. Lleva 4 goles en Premier saliendo desde el banquillo y 2 goles en la Champions conseguidos entrando también en las segundas partes para el equipo de Unai Emery. El último la semana pasada en la 6ª jornada dándole 3 puntazos importantísimos al Aston Villa. Y si echáis la vista atrás, seguro que al mencionar el tema del que os hablábamos esta semana, habréis puesto en la cabeza algunos de los casos históricos que más conocéis. Ole Gunnar Solskjaer, siendo decisivo durante gran parte de la etapa de Ferguson en el banquillo del Manchester United, pero sobre todo en aquella final de la Champions en el Camp Nou con la remontada contra el Bayern. El propio Asensio fue muy importante saliendo desde el banquillo en muchos partidos para el Madrid. Ya sabéis esa pegada que tiene Asensio, desde la frontal ha marcado muchos goles con esa pegada con la pierna zurda. Luuk de Jong fue importante en algún tramo del Barça de Xavi. Guti entraba en las segundas partes y cambiaba muchos partidos en el Real Madrid. Y ya los que os mole la Liga de los 90, Juanito Sabas era el revulsivo por excelencia de aquel Atlético de Madrid de aquellos años. Es verdad que aquí nos estamos centrando un poco en cambiar los partidos marcando desde el gol, pero hay perfiles distintos y maneras muy diferentes también de tener un gran impacto en los partidos y en los resultados entrando en las segundas partes. Ya hemos mencionado a Guti, que no siempre era marcando, a veces era asistiendo, simplemente metiendo al equipo rival defendiendo en su propia área. Ese era el impacto que tenía Guti muchas veces. A veces es un extremo el que te cambia un partido. El Manchester City lo ha utilizado con jugadores muy eléctricos como Doku, como Savinho,
y evidentemente ese delantero goleador que es capaz de, con su simple presencia, cambiarte absolutamente un partido. Vamos a entrevistar a Toni Amor, miembro del staff de Javier Aguirre, que ha tenido que lidiar, que ha tenido la posibilidad también de tener a jugadores importantes en esta faceta. Ángel Rodríguez, uno de los jugadores revulsivo que más impacto ha tenido en la liga en las últimas temporadas, pasó por el Mallorca de Javier Aguirre, y también Abdón Prats, que marcando goles en las segundas partes, saliendo desde el banquillo, cambió la historia reciente del Mallorca en muchos partidos importantes para el club de la isla, en ascensos, evitando descensos, y también en la Copa del Rey. Charlaremos con Toni Amor y evidentemente vamos a analizar a fondo lo que le pasa al Manchester City y todo lo mejor de lo que ha pasado en el fin de semana con Paquillo Mariscal en una nueva edición de Play Fútbol que arrancamos ya. En esta portada de esta nueva edición de Play Fútbol vamos a hablar de eso, del jugador revulsivo, del game changer, como dicen en comunicación anglosajona sobre deportes. Y como os he dicho, vamos a llamar a Toni Amor, miembro desde hace tiempo de los staffs en los que ha estado un mito de los banquillos como Javier Aguirre, ahora en la selección mexicana. Y han tenido que lidiar con jugadores de ese tipo, sobre todo para lo bueno, pero futbolistas como Ángel Rodríguez, Abdón Prats, que saliendo desde el banquillo han sido capaces de cambiar muchos partidos. ¿Hasta qué punto es un arma letal tener un jugador así en el banquillo? ¿Hasta qué punto se puede complicar? ¿Cómo se gestiona a ese tipo de futbolista? Teníamos muchas ganas de charlar y ya nos escucha Toni Amor. Hola Toni, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Me parece que pasando unos días en España, ¿no? Después de un tiempo, supongo que a caballo entre España, México y demás, pero ahora unos días de tranquilidad, al menos, que el próximo parón FIFA queda lejos todavía. Sí, hasta marzo tenemos ahí un poco de tiempo y nada, pero bien. Pasando unos días con la familia, la verdad es que estando más en México que en España, por no decir el 90% en México, porque al final allí tienes que estar viendo jugadores y trabajando un poco en el día a día, que aunque las selecciones no jueguen en el día a día, siempre hay cosas que hacer y cosas que preparar. Toni, la primera te la hago muy directa. ¿Hasta qué punto le has dado importancia, con los años que llevas de experiencia, a tener ese tipo de futbolista que sabías que, bueno, que le tenías que convencer de que se quedara en el banquillo, pero que luego sabías que saliendo desde el banquillo con esa motivación extra, esas piernas frescas, generalmente te podía cambiar un partido en el que tuvieras marcador en contra? Sí, no es fácil porque a veces este tipo de jugador pues te da mucho y llega un momento que te tienes que plantear el poder darle las opciones también para poder jugar de inicio. Yo creo que ningún jugador quiere quedarse en el banquillo, todo el mundo quiere jugar y lo máximo posible pues mejor para él. Pero sí que es verdad que a veces pues cuando tienes que preparar los planes de partido, pues siempre uno pues intenta ver pues todas las hipótesis que pueden pasar durante un partido y dentro de esa hipótesis pues tienes que muchas veces valorar ese perfil de jugador que en un momento determinado, sobre todo cuando las cosas no van bien, pues te pueda ayudar o dar ese plus, porque ya sabemos que al final los partidos son 90 minutos y puede pasar de todo. Y es importante, muy importante, sobre todo también en el contexto. Nosotros, por ejemplo, pues hemos tenido, pues como comentabas antes, pues un poquito pues lo de Ángel, tuvimos a Abdón, que son jugadores, sobre todo aquí en Mallorca, pues Abdón es un jugador que la gente te lo pide, que la gente quiere y cuando sale pues te cambia un poco lo que es sobre todo el ambiente de todo el campo y es una marcha más para todos. Y luego aparte es un jugador que teniendo media ocasión es capaz de hacerte un gol. Eso sí que lo tiene y al final esa eficacia pues te ayuda, sobre todo cuando estás enganchado. Pero también es verdad que, sobre todo, por ejemplo, el año pasado, que Abdón, por ejemplo, jugó muchos partidos titular porque se lo ganó y al final pues tienes que jugar un poco con eso y no es fácil. Pero bueno, siempre es importante tener a alguien que te pueda aportar cosas, sobre todo cuando llega la parte final del partido, que es cuando se deciden realmente los encuentros y dónde están los puntos en juego.
en la presentación decía precisamente que hay muchos perfiles de jugadores que te pueden cambiar el partido de una manera o de otra. Metes a un extremo que esté fresco y que se vaya en el 1 contra 1 cuando el lateral está cansado, y ese jugador ya te puede cambiar el partido. Evidentemente el perfil de ese goleador que tiene olfato, que está más fresco que los defensas, lo que hablamos, ¿no? Ángel, Abdón, jugadores que salen y que sabes que alguna van a tener, incluso metiendo simplemente un lateral que sea muy ofensivo desde el banquillo, igual te puede cambiar un partido. Pero yendo precisamente a ese perfil del delantero que sale y que sabes que te revoluciona el partido, muchas veces, Tony, da la sensación, y tú me parece que lo medio mencionabas, se juega con la emoción, con la psicología incluso a veces del rival, ya no solo jugando en casa, que sobre todo jugando en casa, pero si el rival sabe que, me lo invento, pero Ángel Rodríguez lleva 4 goles en los últimos 8 partidos en los que ha salido desde el banquillo, en ese momento ya te pones un poquito más tenso, y supongo que tú al revés también lo habrás vivido, de momentos de decir, ostras, sale este que no para de enchufar cada vez que sale desde el banquillo, ojo con eso, y a nivel emocional también te cambia un poco el contexto de un partido. Sí, totalmente. Y de hecho, más también el tema emocional, también el tema de incluso de plan de partido y de preparación. O sea, sabes que a veces sale un jugador y te cambian el dibujo. Te empiezan a jugar con, mejor con 2 nueves, o con un 9 y con un jugador más que va a las caídas, como puede ser el caso de Ángel. Y claro, y sabes que cambia un poco el contexto del juego, porque a lo mejor si juegas con 2 nueves, pues sabes que a lo mejor te van a centrar más balones, que a lo mejor si estás jugando por una línea de 4, pues tienes que meter un pivote mucho más cerca de esos 2 centrales, porque son jugadores que te van a generar no solamente en la primera jugada que te puedan rematar, sino en una posible segunda jugada, en un rechace. Son jugadores que se manejan bien en el área y tienes que tenerlo preparado. Y al final nosotros cuando planteamos el partido o preparamos los partidos, también tenemos esas hipótesis de cosas que nos puedan hacer. Y claro que te condiciona, sobre todo si vas ganando, quedan pocos minutos, tienes que buscar una situación de que no te pueda hacer daño ese jugador que entra, que a veces lo puedes hacer simplemente con los mismos jugadores que tienes en el campo, incluso con el mismo dibujo que estás utilizando, pero hay veces que tienes que variar y tienes que buscar para que no te puedan hacer daño y contrarrestar ese ataque del rival, y sobre todo ese momento de ese jugador, y sobre todo cuando sabes que te llega al partido tuyo, a lo mejor que viene una racha, como puede ser, por ejemplo, el caso de Bellingham, que sin ser ese jugador revulsivo, pero que está marcando los 6 últimos partidos. Todo eso lo tienes en cuenta y creo que es importante para la hora de plantear cualquier cosa que te pueda pasar durante el partido. Y no es fácil. Al final los jugadores, sobre todo los delanteros, van con rachas, y cuando están con la racha para arriba, pues hay que tener mucho cuidado con ellos. Claro, luego, Tony, está lo que decías, que me parece clave también, que no se puede tener eternamente en el banquillo a un futbolista que no para de marcar, o que marca casi siempre que le pones en las segundas partes. Si, como dices tú, se lo ha ganado en los partidos en los que ha operado de esa manera, y además lo está haciendo bien en los entrenamientos, también un poco por salud de plantilla, supongo que hay momentos en los que decís, vale, Abdón titular o Ángel titular, porque es que si no puede ser un problema incluso no haciéndolo así. Totalmente. Yo creo que al final todos los equipos en el fútbol en general y en primera división, pues más todavía, porque es más nivel y estás en otro nivel en general. La gestión del grupo es fundamental. Al final el jugador ve que si se lo está ganando, pues tú tienes que darle. Y si otro no se lo está ganando, pues tiene que ir al banquillo. Y yo creo que eso va parte dentro de no solamente las decisiones técnico-tácticas que se puedan hacer durante el partido o de plan de partido, sino también en la gestión del grupo. Yo creo que eso es muy importante. Nosotros, por ejemplo, me acuerdo el año pasado que Andón empezó a marcar y empezó a jugar de titular. Y jugó, creo que fueron 5 o 6 partidos de titular seguidos, y marcaba y seguía jugando. Luego después, por circunstancias, pues salió del equipo, luego volvió a entrar. Hablo de Abdón, como puede ser el caso de Ángel, que nosotros cuando llegamos aquí a Mallorca, pues empezó que no era titular, pero luego ya acabó jugando de titular, incluso marcó el gol en Pamplona que nos dio la salvación. Entonces, bueno, al final yo creo que es importante el que el jugador vea que si hace las cosas como toca, pues tiene opciones de jugar, así hace que todo el mundo esté vivo y todo el mundo esté compitiendo, que al final es de lo que se trata. Yo creo que la clave de los equipos, más allá de que, claro, que tienes que tener una idea de juego, tienes que tener pues las herramientas, etcétera, es esa gestión de grupo que hace que el jugador vaya contigo hasta el final. Y ya con esto acabo, Tony, lo más complicado seguramente debe ser convencer a un jugador que igual, porque muchas veces es así,
que igual su mayor aportación posible al equipo está saliendo en los últimos 20-30 minutos, que por contexto de partido, por todo, convencer a un jugador de que lo mejor es que sea suplente, lo mejor incluso para él, ya no solo para el equipo, sino que lo mejor para él es salir en los últimos 20-30 minutos de partido. Supongo que a nivel de gestión también, en lo personal y demás, debe ser, Tony, de lo más complicado. Sí, no lo convences al jugador, para eso nunca lo convences. Además, Ya. que el jugador, tú imagínate, estás en el contexto de que es un jugador revulsivo, que es un jugador que puede jugar los 15-20 últimos minutos, pero resulta que llegas a los últimos minutos y tú vas ganando y no te hace falta ese perfil de jugador, te hace falta otro. Claro, el jugador eso, ¿tú cómo le vas a decir a un jugador, oye, te voy a necesitar para 15-20 minutos y luego a lo mejor no lo necesitas? Es complejo y aparte el jugador no te lo compra, pues normal, el jugador quiere jugar siempre. Pero sí que es verdad que lo importante para mí es que cada jugador se siente importante. Y a veces dentro de ese contexto que tú me comentas, sí que hay jugadores que se pueden sentir importantes y decir, bueno, yo sé que el míster está contando conmigo y que, escucha, son 20 minutos, 30 minutos, pues yo voy a intentar hacerlo al máximo porque creo que es bueno para el equipo y al final ganamos todos aquí. A veces encuentras ese tipo de perfil, pero hay también otros perfiles de jugador, o más de jugador, de persona, que quieren jugar, que no les gusta el salir de revulsivo y aunque tú lo veas en ese perfil que te puede ayudar, pues no es fácil. Por eso digo que el jugador yo creo que no te lo compra nunca, pero sí que es verdad que dependiendo de la persona, pues a veces encuentras de todo tipo. Nosotros, por ejemplo, en Mallorca, la suerte que tuvimos es que tuvimos un grupo humano espectacular y cualquier jugador estaba preparado para cualquier cosa, nunca un problema, nunca una mala cara, todos a lo mismo y eso al final te ayuda muchísimo en lo que es el día a día y incluso en ese tipo de factores de jugador revulsivo durante la temporada. Ahora sí, la última, Tony, la semana pasada charlábamos aquí con Salomón Rondón, nos contaba desde su experiencia cómo ha cambiado también la posición de 9 desde que él debutó en 2006, que le iban pidiendo cosas muy diferentes, salir del área, asociarse, una evolución que hemos ido viviendo todos con el fútbol. Yo no sé si tú tienes la misma sensación que yo, pero a mí me encantan muchos equipos que juegan con falso 9 y cada uno tiene su idea de fútbol, a mí me gustan todas y muchos equipos que juegan con falso 9, a mí me gusta cómo lo hacen, pero me da la sensación también que incluso algunos clubes, equipos grandes, están denostando un poco esa figura del 9 puro, del 9 rematador puro y duro, que no hace falta que sea tu 9 titular toda la temporada, pero, por ejemplo, me voy al otro caso, Luuk de Jong, lo que hizo Luuk de Jong en las primeras temporadas, o la primera temporada creo que es de Xavi en el Barça, pues salía desde el banquillo y en muchos momentos en los que el equipo no producía nada, pues metías 3 centros y sabías que uno te lo iba a rematar y que probablemente sería gol. Y en las plantillas de los equipos grandes vas una por una y tampoco hay tanto perfil de ese tipo, que no hace falta que sea exactamente un Luuk de Jong, pero a mí me parece que solucionarían muchos de los problemas que tienen algunas de las plantillas de equipos grandes. Muchos problemas. Yo creo que ese jugador de referencia, ese jugador de área es importantísimo y al final no es que lo diga yo, lo dicen los números. Son jugadores que te ayudan a sumar muchos puntos. Yo ahora, por ejemplo, pienso así de golpe y porrazo, por ejemplo, Joselu en el Madrid. Este año Joselu no está y, por ejemplo, ahí el partido el partido otro día del Rayo contra el Madrid, pues a lo mejor el último minuto está Joselu, metes un balón al área y a lo mejor esa que tuvo Vinicius que la pasó, pues si la pilla Joselu va para adentro. Nunca sabes, pero sí que es verdad que creo que es importante el tener diferentes perfiles y ese delantero de área creo que es importante tenerlo porque al final es el que te puede ayudar para ganar un partido, sobre todo al final, y también por los planes de partido, o sea, porque a veces te encuentras con equipos pues en circunstancias que te juegan a lo mejor muy atrás, en bloque bajo, y si no tienes ese juego que te puede hacer daño en ese tipo de centros laterales, es muy difícil a veces con el juego interior, aunque tú quieras sacar ese falso 9 que te saque a esos centrales para poder ir a los espacios, a veces tienes que tener mucha precisión y mucha calidad para poder hacer ese tipo de jugadas, que a lo mejor equipos como Madrid y Barcelona sí que te la pueden hacer, pero equipos a lo mejor con menos calidad pues te cuesta un poco más. Y creo que siempre es importante tener un 9 de referencia. Yo creo que es fundamental y yo creo que las plantillas de los clubes, así como va a ir avanzando, siempre vas a tener un delantero que se pueda asociar y vas a necesitar un delantero que sea un delantero de área para poder buscar ese tipo de situaciones de juego, sobre todo por fuera, para buscar centros y finalizaciones. Totalmente. Tony, ha sido un placer charlar contigo. Os deseamos suerte en el periplo en la selección mexicana, suerte en los próximos meses y lo dicho, gracias por estar en Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Vamos ya con el análisis de la actualidad, de todo lo que ha pasado. Nos ha dejado hoy también 3 audios Paquillo Mariscal. Vamos a incidir sobre todo, a ahondar en la crisis del Manchester City.
Son 8 derrotas en los últimos 11 partidos. Es absolutamente increíble lo que le está pasando al equipo de Guardiola, que ayer en el minuto 85 le ganaba 1-0 en el derbi al Manchester United y acabó perdiendo por 1-2. Primero vamos con los resultados. Resultados de la Premier: Arsenal 0, Everton 0, Liverpool 2, Fulham 2, Nottingham Forest 2, Aston Villa 1. También ese Manchester City 1, Manchester United 2. El Chelsea le ganó al Brentford con un gol de Cucurella, Chelsea 2, Brentford 1, y goleada del Tottenham en el campo del Southampton por 0-5. Vais a ir viendo que muchísimos de los equipos, lo vamos a ir comentando en cada liga, muchísimos de los equipos que jugaron Champions esta semana, que se pegaron calentada en la Champions, pues se la han pegado, han pinchado de una manera u otra en sus ligas. Empezamos analizando esa derrota del Manchester City. Cayó por 1-2 el equipo de Pep Guardiola en el derbi contra el Manchester United con un gran Amad Diallo. Luego hablamos de Diallo. Hola Bruno, ¿qué tal? Bueno, el partido del fin de semana sin lugar a dudas ha sido el derbi de Manchester y yo creo que es al que tenemos que analizar y darle un poco de énfasis. Bueno, siguen las noticias negativas para Guardiola. Todos sabemos que si fuese otro técnico el que estuviese en el banquillo del City, yo creo que con esta racha ya sería suficiente como para que lo despidieran, pero ha renovado. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre en unas semanitas, porque yo creo que el mercado invernal va a ser absolutamente clave, porque el equipo va absolutamente a la deriva. Un City que salió con Matheus Nunes de nuevo, con Doku, no Savinho, con De Bruyne en el 11 también, con solamente 3 centrales, 3 defensas puros, ¿no? Y bueno, y el Manchester United de Amorim parecía que se reforzaba un poquito con un centrocampista extra detrás de Højlund, con Mason Mount, ¿no? Al lado de Amat, que Diallo jugó a caballo entre extremos del 3-4-3, también doble media punta. Y bueno, Maguire en el centro de la defensa y Ugarte y Bruno Fernández, Bruno muy cerquita de la base de la jugada. Pero como se lesionó Mason Mount y entró Mainoo, tuvo que, bueno, pues trastocar un poquito el plan, la pizarra, adelantando a Bruno Fernández. Y yo quiero destacar sobre todo, más allá de que el City tuvo tramos buenos, de bloque alto y no dar ese pasito atrás e intentar buscar opciones, pero no la encuentran, esos espacios indefendibles que siempre intenta buscar Guardiola, esas conexiones entre interior, extremo, no aparecen, también hay muchas desconexiones individuales, pero quiero destacar Manchester United, porque más allá de los 3 puntos, lo importante para mí, sinceramente, es que este equipo tiene otra impronta, tiene personalidad, tiene carácter y sobre todo tiene una mentalidad que yo creo que Amorim está trabajando mucho con la plantilla para que se lo crean. Un equipo que quiere tener la pelota, no es un equipo especialmente asociativo, porque los equipos de Amorim son también muy verticales, pero que cuando tienen la pelota saben qué hacer con ella, cosa que con Tenag parecía que estaba todo como muy deslavazado y que luego tiene pues, jugadores que están creciendo muchísimo, véase Amad Diallo, pues, un gol súper decisivo, pero siempre intentando dar continuidad a la jugada, limpiando acciones con su desborde y por supuesto Bruno Fernández. Yo creo que si Bruno Fernández ya era un estandarte en muchos momentos de cuando estaban atravesando tramos negativos el Manchester United con Tenag, siempre era el que destacaba. Ahora que parece que tiene un ecosistema táctico interesante a favor de que lo potencia, se está demostrando que es pues, el capitán de este Manchester United. Por explicarle a la gente un poquito cómo fue el partido, el City queriendo controlar mucho en la primera parte, queriendo que pasaran pocas cosas, porque es lo que necesita un equipo en el que Gundogan y Kevin De Bruyne, tal y como están hoy en día, son titulares. Se pone 1-0 con un gol de Guardiola después de una acción a balón parado. Había sido mejor, no muchísimo mejor, pero sí había controlado claramente la primera parte y había tenido alguna buena ocasión. Se pone 1-0 y en la segunda parte, insisto, vuelve también a intentar que pasen pocas cosas, bastante control de partido. Es verdad que tiene una clarísima Bruno Fernández, pero es casi la única en toda la segunda parte del Manchester United. Y aquí llega el Manchester City en modo autodestructivo. Ya cerca del minuto 90, Matheus Nunes, que había jugado para mí un buen partido, había jugado como lateral izquierdo, buen partido, da un pase atrás, un pase horrible. Amad Diallo se entromete en ese pase entre Nunes y Ederson, la roba por tanto, regatea a Ederson y ahí, ya con Ederson volviendo hacia la portería y con Amad Diallo girándose, comete penalti Matheus Nunes. Es decir, doble error nefasto de Matheus Nunes en esa acción.
Y ahí yo al menos volví a tener la sensación que se volvía a caer el castillo de naipes, que el City no iba a ser capaz ni siquiera de guardar ese puntito que podía haber ganado. Porque es que es un pase que se cuela entre centrales, o sea, no puede haber el espacio que había entre Rúben Díaz y Guardiol, que lo vuelve a aprovechar Amad Diallo para marcar el que es el definitivo 2-1. Regatea a Ederson y marca puerta vacía. Para que os hagáis una idea, Guardiol intenta despejar de tacón para sacar esa pelota. Y ahora hablamos de Amad Diallo, pero antes quiero que escuchéis a Guardiola en reflexiones de Pep después del partido. It's not about this situation. This situation happened many times. I don't have defense, so I'm the boss, I'm the manager. I have to find a solution, and I don't find the solution. And I'm not good enough. It's as simple as that. I'm not good enough. I'm not doing well. That is the truth. Because they said it's always the same problem. It's been fixed. But, it's happened, it's football, and move forward. Es Guardiola asumiendo la responsabilidad. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Paquillo. Cualquier otro entrenador en el mundo con esta racha de resultados habría sido destituido. Pero es también cierto que Guardiola le ha dado tantísimo al Manchester City que si alguien tiene crédito en el mundo, ese es Pep Guardiola. Vamos a ver cómo sale de esta el conjunto Citizen. Y Amad Diallo, yo cuando supe que Amorim iba a ser el técnico del Manchester United, ya se lo dije a Paquillo, creía que uno de los principales beneficiados iba a ser Amad Diallo porque te puede jugar en varias posiciones, porque es que ahora mismo le puedes pedir casi cualquier cosa a Diallo. Que te juegue como media punta por la derecha en ese sector como atacante directamente, que te juegue como carrilero, pues te lo puede hacer también. Es rapidísimo, está ganando la espalda de los defensas sin parar, te saca el 100% de cada una de las acciones, te la pide al pie y te la pide al espacio, centra bien con la derecha, sin ser una burrada, pero centra bien con la derecha y ataca los espacios de una manera voraz. Es que se inventa él, vamos a decirlo así, las dos acciones en las que el Manchester United es capaz de hacerle daño al City de verdad, de provocar un penalti y de marcar un gol, y genera algunas otras subidas por el sector derecho que son muy peligrosas. Desde la llegada de Amorim me está pareciendo el mejor jugador sin duda del Manchester United. Hay que apuntar en rojo ese nombre, el de Amad Diallo, porque está realmente a grandísimo nivel. Vamos con el segundo tema que nos propone Paquillo Mariscal. Vamos a hablar de la Liga Italiana. En los resultados de esta semana ganó el líder Cagliari 0, Atalanta 1. Además volvió a marcar Lukaku para ese Udinese 1, Nápoles 3. Otro pinchazo de la Juve, Juventus 2, Venezia 2. Y en la jornada de ayer domingo destaca la victoria del Como, que sale de los puestos más calientes de la clasificación, como 2, Roma 0. Y el Milan no pudo pasar del empate a 0 contra el Genoa el día de la celebración de ese 125 aniversario. Los partidos más importantes del fin de semana. Hoy se juega un Lazio-Inter, ni más ni menos. Pero nos quiere hablar de la victoria del del Nápoles y sobre todo de ese nombre propio del centro del campo napolitano, Paquillo. El otro nombre propio, el otro tema que quería destacar esta semana, Bruno, es Scott McTominay. Bueno, el Nápoles venía de dos fechas complicadas con la Lazio en Copa, una derrota abultada y el pasado fin de semana en Serie A. Y empezó perdiendo con el Udinese, pero bueno, le dio la vuelta al partido y quería destacar no solamente por esa asistencia que dio el pasado sábado el escocés, sino lo que es la temporada en sí. Para mí uno de los mejores fichajes de lo que llevamos de curso, ¿no?, en Europa. A última hora, llegando de un Manchester United que no sabía si lo iba a soltar o no, para mí fue un grave error del equipo inglés. Pero bueno, sobre todo yo tenía ciertas dudas, yo creo que mucha gente, teniendo en cuenta que Antonio Conte, sabemos que su sistema de cabecera era el 3-4-2-1, ¿dónde podía tener cabida? Doble pivote sabemos que necesita libertad, la doble media punta se queda corto para lo que quiere Conte, pero con la vuelta de tuerca del técnico italiano, colocando ese 4-3-3, en ocasiones 4-4-2, está encontrando la escocés un lugar donde está demostrando que está para muchas más cosas y más oportunidades que las que le daban últimamente en el Manchester United. Con Lukaku como único punta, partiendo del interior izquierdo, McTominay lo que pretende que haga, y lo hace muy bien Antonio Conte, es que en la presión sea un segundo punta.
para ayudar a Lukaku y que no tenga superioridad el rival a seguir jugando, ¿no? Cuando suelen ser casi siempre sistemas de 3 atrás, ¿no? Para generar esa superioridad o el portero. Pero luego, aparte, evidentemente, no es que no sea partícipe de los circuitos de pases. Sabemos que en ese sentido un poquito más limitado, los que llevan los mandos ahí son Lobotka y Anguissa, y es un perfil que el Nápoles no tiene, ¿no? Porque perdió a Zielinski, que yo pensaba, si se hubiese quedado, que con Conte hubiese destacado mucho, y le está dando muchísima ida y vuelta, muchísimo trabajo, porque es muy trabajador sin balón y eso Conte lo valora muchísimo. Son 3 goles y 2 asistencias ya en Serie A, 4 goles y 2 asistencias en total en lo que va de temporada en 15 partidos jugados. Y bueno, rellena el área muy bien, sabe cuándo aparece en el segundo palo, sabe acompañar la jugada, bueno, y tiene ese poderío, esa fuerza física, que también para una liga como la italiana, que por momentos, sobre todo ante equipos rivales, que van mucho a la fricción a la segunda jugada, pues es importantísimo. Un jugador que quizás no se llevó los suficientes titulares cuando lo firmó el Nápoles, teníamos muchas dudas de qué rol tendría, pero que, bueno, que está demostrando que es un jugadorazo y que ha encajado como anillo al dedo en San Paulo. Pegaba poco a priori, pero ha caído absolutamente de pie. Estoy totalmente de acuerdo con Paquillo. Y ganó el Ajax y se quiere fijar Paquillo en una de las figuras del conjunto neerlandés, del conjunto de Ámsterdam. Y el tercer tema, un poquito más lleno de las 5 grandes ligas, quería hablar de la figura de Bo Berghuis y de la Eredivisie y del Ajax de Ámsterdam. Perdió el PSV, segunda derrota en lo que va de temporada, porque parecía que la liga neerlandesa tenía claro color de los de Eindhoven, y para mí lo sigue teniendo, pero el Ajax tiene una oportunidad maravillosa de recortar puntos, se han puesto a 6 puntos nada más. Pero bueno, contextualizando un poco, el Ajax de Ámsterdam venía de quizás su peor curso, la 23-24, en prácticamente toda su historia, ¿no? Un cambio de ciclo total, llegó Farioli, un técnico que lo hizo muy bien en la liga francesa y que bueno, que ha agitado el árbol, ha metido toda la costelera con muchos fichajes de gente joven y algunos veteranos que han llegado de vuelta a Eredivisie como Klaassen, por ejemplo, que está destacando, y sobre todo Berghuis. ¿Por qué quería destacar a Berghuis? Porque bueno, lleva 7 goles en solamente 15 tiros a puerta, en solamente 7 titularidades, porque está alternando con Brobbey en esa figura del 9 en el 4-3-3, 4-2-3-1 que pone a veces Farioli. Y 32 años todavía. Repasando un poquito, viene de hacer una temporada, bueno, dentro de la exigencia bastante positiva en el Hoffenheim, ya destacó en esos meses que estuvo en Manchester United, y 7 años más tarde vuelve a la liga neerlandesa para volver a resurgir, que es cierto que en el Wolfsburgo tuvo también muy buen nivel, pero de ahí lo ficharon de la Z Alkmaar, donde la rompió, ¿no? Como tantísimos 9 clásicos. Pero Berghuis me parece un tipo que, a pesar de no estar en un lugar tan idílico para su juego, porque es verdad que Farioli sí es más amante de un fútbol más de asociarse, más de posición, de tener el control, de orden, menos fútbol directo, está dejando no solamente esa eficacia de cara al gol, esa voracidad, sino muy buenos toques, muy buenas descargas de fuera del área. Y siempre la hemos destacado con Países Bajos, pero es un futbolista creo que de los más infravalorados de Europa, que creo que podría haber tenido y aún tiene nivel y rendimiento como para haber ido a un club más grande. De hecho, yo creo que de toda su carrera Manchester United ha sido el club más exigente donde ha estado y rindió francamente bien en un lugar muy complicado en su momento. Y bueno, vamos a ver si el Haya anima un poquito la Eredivisie, que aquí en Play Fútbol también tenemos que destacar esas ligas que un poquito no están en el gran radar, y la figura de Berghuis, que me parece otro nombre propio de esta temporada. Totalmente de acuerdo. Por destacar también cositas de Alemania y de Francia, ganó el Paris Saint-Germain. Es verdad que la segunda parte fue mala, pero se puso rápido 2-0 con los goles de Dembélé, tras una gran jugada de Desiré Doué y también de Vitinha de penalti. Marcó el Olympique de Lyon, Mikautatse, después de una gran acción de Cherki, el que era el 2-1, le metió algo de picante al partido, pero ya en el tramo final Gonzalo Ramos marcó el definitivo. PSG 3, Olympique de Lyon 1. Con estos resultados gana todavía más margen en el liderato el PSG, porque tanto Mónaco como Marsella empataron sus partidos del sábado. Y en la Bundesliga cayó también el Bayern. Ya os he dicho que hubo muchos resultados adversos, muchos pinchazos de equipos que habían jugado la Champions. Mainz 2, con 2 goles de Lille, el coreano. Bayern 1, ganó el Leverkusen por 0-2 en el campo del Augsburgo, y no aprovechó ese pinchazo del Bayern, el que podía meterse segundo y meterse a tan solo 3 puntos
del Bayern de Múnich. Leipzig 2, Eintracht de Frankfurt 1. Con este resultado, el que queda segundo es el Leverkusen de Xabi Alonso, que está en una racha formidable, tanto en Bundesliga como en la Champions, donde, recordamos, viene de ganarle al Inter. Vamos a cerrar con las preguntas de los oyentes. Lo dicho, vamos con las preguntas para cerrar el programa de esta semana, el episodio de esta semana. Ya sabéis que las podéis dejar en las respuestas, comentarios de PlayFootball en Twitter, @PlayFootball, en X, vaya. Ahí nos contestáis, nos preguntáis lo que os dé la gana. Y también en los comentarios de iVoox o de iVoox, nunca sé cómo decirlo. Bueno, Denis Iglesias en Twitter dice: ¿qué jugadores de la presente Champions están siendo más determinantes en el último pase? Un abrazo. Pues aquí, Denis, no he querido tirar de estadísticas, no te voy a engañar, yo puedo tener mis sensaciones, pero aquí hay que ir a los números. Si vamos a asistencias, de Ketelaar, Paixão, el del Feyenoord, Marcos Llorente y Mohamed Salah llevan 4 asistencias cada uno. Y luego hay varios futbolistas con 3 pases de gol. Uno de ellos es Jules Koundé, que los dio, de hecho, los 3 en el partido contra la Estrella Roja. Y también están ahí Jamal Musiala, Fabian Rieder, Enzo Millot, Arne Engels del Celtic y Marco Piazza, el jugador del Dinamo de Zagreb. Y hay otra estadística que creo que es interesante en lo que preguntas, Denis, que es el de los key passes, los pases clave, las ocasiones generadas, vamos a decirlo así, a través del pase, ¿no? Pues el futbolista que tiene una mejor estadística es Malik Tillman. Le habíamos destacado ya al mediapunta o interior del PSV Eindhoven de Peter Bosz. Lleva 3,5 pases clave por partido de media, o sea, en cada partido deja a un compañero en situación de ventaja, de ocasión de gol, 3,5 veces, que se dice pronto. El segundo en esta estadística es Florian Wirtz, que está en 3. Vuelve a aparecer ahí Rafinha con 2,8. Achraf Hakimi está en 2,7. Está siendo muy importante para el PSG. Jamal Musiala le encontramos ahí también en 2,7. Y cierran el top 10 Pulisic del Milan, Samardzic de Atalanta, Phil Foden y Vinicius con 2,6. Y en el top 10 el último es Enzo Millot con 2,5. Hemos dicho los nombres que están desde el pase siendo más determinantes en esta edición de la Champions League. Seguimos porque hay muchas, por ejemplo en iVoox, un anónimo dice: ¿podríais hacer un podcast analizando a estos jugadores antiguos? Maicon, Henry, Schmeichel y Drogba. A ver, para empezar, si llamas antiguos a estos jugadores, a ver qué edad debes tener, señor anónimo, lo primero de todo. Porque no me parecen tan antiguos, igual es que el viejo aquí soy yo. Pero bueno, tanto como un podcast para cada uno, no, aunque ya veremos. Sí que te doy mi opinión rápida de los 4. Mira, Maicon me parece que en su momento de esplendor era un auténtico avión. Yo no he visto muchos jugadores con una potencia en carrera como la que tenía Maicon. Igual Gareth Bale, porque no hablamos solo de velocidad, hablamos de velocidad y de que te tocaba en carrera y te tumbaba. O sea, era una mole, era un tipo de cerca de 1,85 m seguramente, y que luego con balón, sin ser Dani Alves, sin ser Cafú, sí que es verdad que era un futbolista que producía mucho y que además tenía gol, que eso en laterales tampoco es tan habitual, y Maicon tenía gol. La carrera de Thierry Henry, yo estéticamente es de mis jugadores favoritos, de los que más he disfrutado con las cosas que hacía con la pelota, sin ser Maradona, porque no tenía ese dominio de la pelota de Maradona, pero se le ocurrían cosas geniales y muchísimas veces le salían. Thierry Henry, giros, controles súper bestias, una elegancia tremenda, y hubo años en los que dominó la Premier League. Hay que decirlo todo, él aparece en el Mónaco de Arsène Wenger siendo jovencísimo, juega el Mundial 98 algunos partidos siendo súper joven, ficha por la Juventus y no sale nada bien esa experiencia en Italia, y le rescata Arsène Wenger para jugar en el Arsenal,
y tiene algunos años en aquel Arsenal de los Invencibles. Para mí era clarísimamente el mejor, fue el líder, y cuando parecía que se la podía pegar en el Barça, porque había aterrizado en un Barça que tuvo problemas, que salía de aquella etapa con Ronaldinho, Deco y Eto'o y compañía, pues bien, en ese primer año de Guardiola firma una temporada también espectacular, por ejemplo con un partidazo en el Bernabéu el día del 2-6. Para mí la etapa en el Barça de Henry no fue tan mala como se quiere pintar, ni muchísimo menos. De hecho, esa temporada de Henry me parece casi histórica. Schmeichel era un auténtico porterazo. De hecho, dice el anónimo, dice, no, lo siento, no sé escribirlo, pues lo escribes perfectamente. Schmeichel, lo has escrito tal cual al porterazo danés. Era un portero grandote, con muchísima personalidad, que achicaba mucho, que a la mínima que tenía 1 contra 1 salía muy bien, con reflejos debajo de la portería, y luego con un carácter tremendo. Me parece que de lo más importante del fútbol de Schmeichel era eso, el carácter que tenía y cómo mandaba sobre sus defensas. En la Premier en los 90, y más en un equipo de Ferguson, o tenías carácter o lo tenías chungo para jugar. Y el último por el que preguntabas era por Didier Drogba, otro de mis jugadores favoritos también de este siglo. Un futbolista que empieza a despuntar en el Marsella, le firma, fijándose en él el Chelsea, está muy rápido el Chelsea con ese fichaje, y es un delantero de buenas cifras, pero es un delantero que generaba para sus compañeros muchísimo, que de espaldas a portería, especialmente ya en el tramo final de su carrera, cuando aprendió a utilizar todavía mejor su cuerpo, era complicadísimo quitarle la pelota. De cabeza era buenísimo, se desmarcaba bien, era un jugador súper completo, y que además trabajaba en defensa, presionaba, que en aquella época no era tampoco tan evidente, no era tan habitual. Y hay que decir que en la Champions del Chelsea de 2012, Cech es fundamental con sus paradas. Para mí, Cahill, por ejemplo, firma una Champions 2012 brutal, pero es que Drogba con sus goles vuelve a ser absolutamente decisivo. Era el típico delantero que necesitaba pocas en el típico encuentro en el que el Chelsea estaba siendo dominado. Él a la contra te podía hacer un gol, y también, ¿por qué no?, en un centro, en una jugada de estar atacando un bloque bajo, podía ganarse el espacio y decidir el partido. Delantero completísimo, de garra, de fuerza, de físico descomunal, y con una calidad técnica tremenda. Para mí, de los mejores jugadores africanos de la historia. Hoy tenemos algo más de tiempo, así que me da tiempo para leer un par de preguntas más. Mira, Chaparret, voy a leer 3. Chaparret dice: me gustaba mucho la sección del mejor 11 mensual sub-21. ¿Se podría retomar? Bueno, haremos un intento, pero vamos. Marco Rodrigo, nuestro compañero en San Sebastián, en Noticias de Guipúzcoa, ha pasado a otras labores profesionales, y por eso no la estamos haciendo esta temporada, como ya expliqué en el mes de agosto. Pero vamos, que es verdad que molaba mucho, estoy contigo, Chapa. Javier R.A. dice: ¿os parece que la posición donde menos nivel hay actualmente son los laterales? Hubo años de laterales decisivos en el juego, pero ahora parece que es donde menos ha subido el nivel. ¿Qué laterales os parecen los mejores defensivamente de la actualidad? Bueno, a mí me parece que hay grandísimos laterales. Es posible que no haya un Cafú, que no haya un Roberto Carlos, que no haya un Marcelo, que no haya ese nivel de laterales. Es posible, pero a mí me parece que hay futbolistas tremendos en esas posiciones, y que los ha habido. Nos preguntas por laterales defensivos. A mí ahí Carvajal me parece el mejor, claramente, pero clarísimamente Carvajal el mejor, y ahora está lesionado. Voy a citar algunos otros nombres. Ryerson, por ejemplo, el del Dortmund, me parece que defensivamente también es muy bueno. Theo me parece el lateral más equilibrado, porque subiendo es una auténtica moto, es increíble, y defendiendo cada vez es un jugador más seguro. Me parece el mejor lateral zurdo del mundo. Nuno Méndez también bastante equilibrado. Cucurella también bastante en ese sentido. En otro nivel, pero Darmian y Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, sobre todo el tema del tackle, lo domina perfectamente. Pero vamos, que por ahí irían los nombres. Reece James, si está bien físicamente, me parece muy solvente defensivamente. Daniel Muñoz, el del Crystal Palace. Y luego, no es que sean especialistas defensivos, pero Thiago Santos, que ahora está lesionado, lesión grave en la rodilla, y Andrea Cambiaso,
me parece que son dos pedazos de laterales también, pero vamos, que he dicho algunos nombres solo y centrándome sobre todo en el papel defensivo. Y luego hay una pregunta que mola mucho. Miquel dice: buenas chavales, pedazo de entrevista. Te agradecemos las palabras. Miquel dice: os pido por favor vuestro orden entre los siguientes equipos. Nos pide que ordenemos el CSKA 2005, el Zenit 2015, el Leverkusen 2002, el Sevilla 2007 y el Lyon 2004. Os voy a poner un poco en contexto porque, claro, estoy diciendo aquí Lyon 2004, pues igual la peña no se acuerda y sería lo normal. El Lyon 2004 es campeón de Liga Francesa y de Supercopa de Francia, con jugadores en la plantilla como Coupet, Edmilson, Mamadou Diarra, Juninho Pernambucano, que absoluta bestia lanzando las faltas, corners, todo lo que sea balón parado, directo o indirecto, Florence Maludá, Giovanni Elber o Sidney Govou. Eso era el Lyon 2004. Ha citado también al CSKA 2005. El CSKA 2005 es el que le gana la final de la UEFA al Sporting de Portugal, en aquella final en la que remonta, marcan Berezutsky, Zirkov y Wagner Love, pero es un equipo que tenía a Daniel Carvalho, que juega una final tremenda, dando asistencia, repartiendo juego impresionante, el brasileño con pasaporte portugués, Ivica Olic, ya hemos citado a Berezutsky, Ignashevich, Akinfeyev, que era jovencísimo en esa época, pero ya era el portero titular de aquella final. Ese es el CSKA 2005. Cita el Leverkusen 2002, que ya lo conocéis todos, es el Neverkusen, aquel equipo que no gana la final de la Champions, no gana la Liga en la última jornada y no gana tampoco la final de Copa. Un equipo que tenía a Lucio, tenía a uno de mis jugadores favoritos de aquella época, que era Michael Ballack. Qué centrocampista con llegada, qué imponente era físicamente Michael Ballack. Bastur, Oliver Neuville, era un auténtico Schneider, era un auténtico equipazo. El Sevilla 2007, muchos que nos escuchéis desde España os acordaréis, es ese equipo todavía con Puerta, Andrés Palop, Adriano, Dani Alves, Jesús Navas, Poulsen y Maresca, que era un pedazo de centro del campo increíble, Canute y Luis Fabiano arriba, impresionante. Y luego el Zenit 2015, que es el equipo aquel con Crisito, Javi Guerra, Arshavin, Rondón, Bitzel, jugaba en aquel equipo. Mira, voy a empezar precisamente por ahí. El de más abajo de todos me parece el Zenit 2015. Lo dejo ahí como el último. Voy a seguir con el... esto al final es un poco de gustos, personal, pero voy a seguir con el CSKA 2005. Aquel equipo con Carvalho, Wagner Love y compañía. Buen equipo, pero le dejo ahí segundo por la cola. En tercera posición colocaría el Olympique de Lyon 2004. Me volvía loco Juninho Pernambucano, pero voy a citar a dos equipos que me gustaron todavía más. Insisto que es un gusto bastante personal, pero aquel Sevilla 2007 es un equipo que empieza la temporada ganándole la Supercopa de Europa al Barça de Ronaldinho y compañía, y la acaba ganando a aquella UEFA, al Español. Es verdad que la ganan en los penaltis, pero era un pedazo de equipo con Palop en la portería liderando, bueno, un equipazo. Y el mejor para mí es el Leverkusen, a pesar de que no ganó nada, es el Leverkusen 2002. Insisto, que Ballack era uno de mis jugadores favoritos de aquella época y seguramente me puede influir, pero es que muchos de aquellos jugadores juegan luego la final del Mundial con Alemania y la pierden también contra Brasil. Fue un año tremendo, muy injusto con algunos jugadores de aquella temporada. Ya lo sabéis, preguntas en comentarios de iVoox o también en respuestas en los comentarios de Twitter, X. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes que viene con el último Play Fútbol de 2024. Insisto, lunes que viene, lunes 23, último Play Fútbol de 2024. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana.
Cadena SER. La radio.